Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, cuando la geopolítica acorta el camino de la modernización a la traición. Aunque no parezca, estamos hablando de política internacional. El gobierno la llama Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Sus promotores dicen que pone orden frente a años de usurpaciones e inseguridad jurídica. Y tienen razón en el diagnóstico. El problema es el remedio. Una ley que, bajo el noble argumento de proteger la propiedad, podría convertir a la Argentina en una fábrica de datos para potencias extranjeras. Sin soberanía, sin control, sin retorno. El contexto, los fantasmas del miedo. Para entender la obsesión del gobierno para impulsar esta ley, hay que conocer lo que pasó durante los últimos años en el país. Porque el problema real existe. Y es grave. En 2020, miles de familias organizadas por el movimiento de Juan Grabois ocuparon 76 hectáreas privadas al sur del Gran Buenos Aires. Luego de 4 meses, la justicia restituyó al propietario su tierra tras un proceso costoso y mediáticamente hostil. También a pocos kilómetros de Bariloche, comunidades mapuches ocuparon un predio del Parque Nacional. El conflicto llegó a enfrentamientos con fuerzas federales. La zona quedó paralizada para cualquier proyecto de desarrollo. Pero en Salta la historia se repite. Pero dudo de que el Ministerio de Desregulación del Estado se haya basado en este conflicto para la redacción de su proyecto. El conflicto de Finca Odone en La Poma, Salta, comenzó en 1980 con un atraco y estafa perpetrados por la dictadura y el Banco Central de la República Argentina, que intervinieron y vaciaron fraudulentamente el banco, apoderándose de 54.000 hectáreas de la familia Odone. El doctor Gabriel Flores Argüello, abogado de la familia, lleva 24 años litigando contra esta quiebra irregular y el bloqueo judicial para recuperar los bienes. Las comunidades indígenas ocupantes, con el apoyo político del kirchnerismo mediante el INAI y la Ley 26.160, lograron su registro con información fraudulenta, evidenciando una clara intención de delinquir para quedarse con el campo. Esta estrategia política no solo frenó los desalojos, sino que impidió la venta legal y el arriendo real y efectivo del inmueble a terceros legítimos. La situación se agrava porque múltiples mandamientos judiciales no pudieron ejecutarse por la negativa de la mismísima Policía Federal ante el temor por la integridad de su personal frente a violencia de estos grupos, amparados en el poder político local de turno. En 2016, la Cámara Comercial suspendió el remate, dejando el campo en un limbo jurídico que persiste hasta hoy. El caso evidencia cómo un delito estatal inicial se transformó en una ocupación fraudulenta sostenida por decisiones políticas y judiciales que vulneran el derecho de propiedad. La promesa libertaria. Los argumentos oficiales. Bajo esa premisa, el gobierno repite 3 argumentos centrales. Primero, seguridad jurídica absoluta. Sin certeza de que tu bien es intocable, no hay inversión. El Estado, dicen, ha sido históricamente un depredador que expropia, regula y asfixia. Segundo, cero tolerancia a la usurpación. Proponen desalojos express en 5 días, sin instancias de mediación, para que el dueño recupere su bien de forma inmediata. Tercero, atracción de capitales. Eliminar trabas a la compra de tierras por parte de extranjeros para que el campo y la minería reciban el dólar que tanto falta. La ley propone 6 grandes cambios simultáneos. Asterisco reforzar el sistema de expropiaciones para que el Estado pague más y justifique mejor. Asterisco acelerar los desalojos. Asterisco modernizar el registro de la propiedad con tecnología blockchain. Asterisco ajustar las normas sobre tierras rurales. Asterisco revisar las prohibiciones postincendio sobre el uso del suelo. Asterisco reformar el marco de los barrios populares. Diagnosticar bien un problema no justifica cualquier remedio. Lo que no te cuentan. Los 4 riesgos reales. Lo que ocurre con esta ley es un capítulo de geopolítica pura, disfrazado de derecho civil argentino. Riesgo 1. Perder nuestra soberanía sobre la Patagonia. Esta ley modificaría la ley de tierras rurales. Esa ley dice hoy que los extranjeros no pueden comprar más del 15% del territorio nacional, mantiene las restricciones para los estados extranjeros, sí, pero elimina todos los límites para las empresas privadas extranjeras, léase fondos de inversión, offshores, pero principalmente las megacorporaciones sean religiosas o tecnológicas. Riesgo 2. El incentivo para quemar. El proyecto de Milei impactaría negativamente sobre ley de manejo del fuego al quitar la prohibición de cambiar el uso del suelo durante 60 años después de un incendio en bosques y humedales. ¿Cuál es el resultado? El incentivo perverso perfecto.
Si hoy puedo quemar intencionalmente un campo para limpiarlo y mañana ser comprados por capitales extranjeros para instalar enclaves tecnológicos como un data center o un resort turístico, entonces el fuego se vuelve rentable. En la temporada 2025 a 2026, la Patagonia sufrió incendios de escala inusual mientras el gobierno no disponía fondos de emergencia para combatirlos. Aprobar esta ley en ese contexto no es imprudencia, es una señal de alarma. Riesgo 3. Eliminación del RENAVAP. Esta ley desmantelaría el registro de barrios populares creado en 2017. Elimina el financiamiento federal para obras y transfiere la responsabilidad de regularización de vivienda de más de 5 millones de personas en barrios populares a las provincias y municipios. No lo reemplaza por nada. El conflicto no se elimina, se municipaliza. Un municipio en quiebra no puede urbanizar nada. El proyecto modifica la ley de expropiaciones e introduce el lucro cesante. Esto significa que si el Estado necesita expropiar un terreno para hacer una ruta, un hospital o un parque industrial, no solo paga el valor de la tierra, sino lo que el dueño hubiera ganado en el futuro. Ningún Estado en el mundo, y menos uno en crisis fiscal, puede pagar eso. Resultado, el Estado se declara virtualmente en quiebra para hacer obra pública. Y sin rutas, sin energía y sin cloacas que ponga el Estado, el negocio inmobiliario privado se asfixia solo. Paradójicamente, esta ley la pensaron para dinamizar el mercado inmobiliario, pero lo que hace es paralizarlo. Riesgo 4. Desalojos en 3 días. El proyecto elimina la suspensión de desalojos y fija 3 días para que un inquilino moroso pague antes de ser desalojado. 3 días, sin alternativas habitacionales. En 2025, el 57% de los inquilinos destinó más de la mitad de su ingreso al alquiler. Los alquileres subieron 423% desde diciembre de 2023. En ese contexto, el sistema judicial no tiene la logística para ejecutar esto. El resultado no es paz social ni seguridad jurídica. Es un cuello de botella que va a terminar en un estallido de conflictos sociales en la vía pública. Y les aseguro algo, no hay fondo de inversión serio del mundo que ponga $1 en un polvorín. La propuesta de este programa a los legisladores. Defender la propiedad privada es una obligación republicana, pero confundir la propiedad con la entrega de los recursos estratégicos constituye infame traición a la patria. Desde este programa, le ofrecemos a los legisladores una alternativa patriótica, desarrollista y de sentido común. No es populismo, es supervivencia. Primero, cláusula de interés nacional territorial. Ninguna hectárea estratégica, con agua o en zona de frontera, puede venderse sin que el Estado defina para qué se usará y si eso fortalece a la nación. Segundo, límites inteligentes a la extranjerización. La inversión externa es bienvenida si trae tecnología y empleo, pero debe tener topes en cuencas hídricas y zonas de seguridad. Prohibida la mera tenencia especulativa. Tercero, regularizar antes de desalojar. No desmantelen el RENAVAP sin alternativa financiada. El Estado debe relevar y mediar con familias que llevan décadas produciendo o habitando tierras fiscales. La defensa del título no puede ser la excusa para el despojo social. Cuarto, blindaje ambiental y de datos. Las tierras quemadas, los glaciares y las zonas aptas para data centers estratégicos deben ser declaradas reservas de soberanía nacional. La Patagonia no es un servidor remoto para el hemisferio norte. Quinto, separen las partes. No todo en esta ley es malo. La modernización del registro, la actualización de indemnizaciones pero sin considerar el lucro cesante, la agilización de desalojos contra usurpaciones claras, todo eso puede defenderse. Lo que no puede aprobarse es el paquete completo tal como está. Hay que separar las reformas técnicamente válidas de las que ponen en riesgo la soberanía. Para cerrar, queremos decir que la desregulación sin estrategia nacional no es libertad, es la antesala del remate. Milei lo anticipó pero casi nadie lo tomó en serio pues, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre destruir no un Estado, sino la patria misma? Forjada a base de sueños, trabajo incansable y sangre en 2 siglos de historia argentina? Luego de 2 años y medio de desregulación total, pregunto, ¿dónde está la lluvia de inversiones? En su lugar, hay un incremento del endeudamiento, parálisis industrial, supervivencia de un agro expoliado y muy castigado, y un deterioro social brutal. La seguridad jurídica no se construye dejando a millones de argentinos a la intemperie, ni rematando la Patagonia en una subasta internacional.
Ningún código civil puede estar por encima de la soberanía de nuestros más valiosos recursos estratégicos, territorio, energía y datos. La propiedad privada, por supuesto que es un derecho fundamental, claro que sí, pero la patria también tiene derechos. Y recuerden, quien controle el agua, la energía y los datos, controlará el siglo XXI. Por último, les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que una ley argentina garantizó soberanía sobre el agua, la tierra y los datos del futuro? Bueno, esa es la ley que necesitamos.